En las reacciones de fase 2, habíamos dicho que son reacciones de biosíntesis, por lo tanto requieren energía. En estas reacciones, los cofactores de alta energía ceden ácido glucurónico, sulfato, metilo-acetilo, que se van a conjugar con los productos metabólicos de la fase 1, para finalmente formar compuestos metabolitos más hidrosolubles debido a que van a estar totalmente ionizados a pH del plasma y de esa forma van a poder ser eliminados. En la figura vemos algunos cofactores de alta energía como UDPGA, que es uridina difosfato ácido glucurónico, que cede ácido glucurónico. Acá el carboxilo va a estar ionizado, por lo tanto es lo que le va a permitir eliminarse. Tenemos el PAPS, fosfoadenosina fosfosulfato, que cede el sulfato. SAM, azufre adenosilmetionina, que cede el metilo. Y acetilcoenzima A, que va a ceder el acetilo. Dentro de las enzimas que participan en las reacciones de fase 2, tenemos a la glucuroniltransferasas, que son las que catalizan la interacción entre UDPGA y el grupo funcional agregado o expuesto en las reacciones de fase 1. En este caso, el ácido glucurónico reacciona con el fenol. El fenol es un metabolito del benceno, o sea que el benceno por fase 1 se oxida formando este metabolito, el fenol, que posteriormente se va a conjugar por reacciones de fase 2, se va a conjugar con ácido glucurónico para formar un metabolito más hidrosoluble que pueda ser eliminado. La glucuronidación es la principal reacción de conjugación desde el punto cual y cuantitativo, pero es poco específica, o sea, tiene gran capacidad de conjugar gran diversidad de compuestos. Estas enzimas están localizadas en el retículo endoplásmico liso de numerosos tejidos. Habíamos dicho que la mayoría de las enzimas de fase 2 son citosólicas, o sea, esta sería una excepción. Al estar ubicada en la membrana microsomal, va a tener acceso directo a los productos formados por el citocromo P450. En estas reacciones de conjugación, los grupos funcionales nucleofílicos se van a conjugar con el carbono electrofílico del ácido glucurónico, formando glucurónidos de diferentes compuestos al unirse al oxígeno, nitrógeno y azufre. Acá vemos distintos ejemplos de distintos compuestos que se pueden conjugar con el ácido glucurónico. El ácido glucurónico, por ejemplo, se puede unir al oxígeno de alcoholes alifáticos y aromáticos. Se puede unir al oxígeno de ácidos carboxílicos, alifáticos y aromáticos. Se puede unir a acetonas. O bien se puede unir al oxígeno de compuestos en hidróxido. También se puede unir a nitrógeno de compuestos alifáticos y aromáticos, al azufre de diversos compuestos, hasta también se puede unir a ciertos carbonos que son nucleofílicos. El ácido glucurónico, como ven en la parte sombreada, tiene un grupo carboxilo, el cual va a estar en la forma ionizada pH fisiológico. Luego de la reacción con el xenobiótico, ese carboxilo va a seguir estando totalmente ionizado en el plasma. De esa forma va a favorecer la eliminación de los compuestos. Los glucurónidos van a ser excretados por bilis u orina, dependiendo de su tamaño molecular. Si el peso molecular es menor a 250, el glucurónido va a ser excretado en orina, mientras que si el peso molecular es mayor a 350, va a ser excretado por bilis. También vemos que en el caso de los otros conjugados van a preferir la eliminación por vía urinaria, a excepción de la conjugación con glutatión.
que lo va a hacer por la vía biliar. Una vez que esos glucurónidos son eliminados por vía biliar, una vez que llegan al intestino pueden ser degradados por beta-glucuronidasas de la microflora intestinal. De esa forma, ese metabolito que había sido conjugado con ácido glucurónico se va a poder reabsorber en la mucosa intestinal, produciendo lo que se llama recirculación enterohepática. Otras enzimas que participan en las reacciones de fase 2 son las sulfotransferasas, que tienen por finalidad transferir sulfatos inorgánicos a grupos hidroxilos presentes en fenoles y alcoholes alifáticos para formar ésteres de sulfato. En este caso se va a usar como cofactor el PAPS, fosfoadenosina fosfosulfato, que va a ceder el sulfato, que es la porción sombreada que vemos en esa figura. De esa forma, los grupos hidroxilos van a ser conjugados con sulfato para formar los ésteres de sulfato, o bien, como dijimos anteriormente, también pueden ser conjugados con ácido glucurónico, formando los ésteres de glucurónido. En este caso, para los grupos hidroxilos, por lo tanto, va a haber una competencia por la conjugación con ambos sistemas. En esta reacción de conjugación, el sulfuro electrofílico del PAPS va a reaccionar con el oxígeno de grupos fenólicos o con alcoholes, o bien con el nitrógeno de la amina, que son compuestos nucleofílicos. Como vemos en la tabla de la izquierda, vemos algunos compuestos que pueden ser conjugados con sulfato. Fenoles, ciertos alcoholes alifáticos o aromáticos, y compuestos que tienen grupo amino como la anilina. En la tabla de la derecha vemos 4 clases de sulfotransferasas. Aril sulfotransferasa, que conjuga fenoles, catecolaminas e hidroxilaminas orgánicas. Hidroxiesteroide sulfotransferasa, que conjuga hidroxiesteroides y ciertos alcoholes primarios y secundarios. Estrona sulfotransferasa, que actúa sobre grupos fenólicos de esteroides aromáticos. Y sulfotransferasas, que van a sulfatar ácidos biliares. Dijimos que el donador de sulfato para estas reacciones de conjugación es el PAPS. En la síntesis de este cofactor se utiliza una molécula de ATP con sulfatos inorgánicos que van a formar adenosina fosfosulfato, que con otra molécula de ATP va a formar finalmente fosfoadenosina fosfosulfato. La mayor fuente de sulfato requerido para la síntesis de PAPS parece derivar de la cisteína. Como la concentración de cisteína es limitada, el factor limitante en el grado de sulfatación de xenobióticos va a ser la disponibilidad del cofactor PAPS. La sulfatación tiene elevada afinidad, pero baja capacidad para conjugar compuestos. Como vemos en esta tabla, la sulfatación tiene alta afinidad, pero baja capacidad para la conjugación de compuestos fenólicos, por ejemplo, mientras que la glucuronidación tiene baja afinidad, pero mucho mayor capacidad. Por ello, ante la administración de dosis bajas de fenoles, lo que va a ocurrir, lo que va a predominar es la conjugación con sulfato, mientras que a dosis elevadas de fenoles se va a saturar la sulfatación debido a su baja capacidad y se va a incrementar en gran medida la cantidad excretada como glucurónido. Esos conjugados con sulfato se van a eliminar posteriormente, principalmente en orina. En cuanto a la metilación, es una reacción común para la biotransformación de compuestos endógenos, pero no es cuantitativamente importante para la conjugación de xenobióticos.
En este caso, el cofactor SAM, azufre-adenosine-metionina, va a transferir el metilo al xenobiótico. Ese metilo, unido al ion sulfonio del SAM, tiene las características de un ion carbonio electrofílico y por lo tanto va a reaccionar con el oxígeno, nitrógeno o azufre nucleofílico del xenobiótico. Como vemos aquí, puede metilar grupos hidroxilo, como en el caso de la L-dopa, puede metilar grupos amina, como en el caso de histamina o nicotina, o bien puede metilar grupos sulfidrilos. Las N-acetiltransferasas utilizan como cofactor acetilcoenzima A, que cede la parte del acetilo del acetil-CoA. En la tabla se muestran diferentes sustratos de esta enzima, fundamentalmente aminas aromáticas, hidracinas y sulfonamidas. En este caso, se observa en la población que existirían acetiladores rápidos y lentos, en los cuales las transferasas son diferentes estructuralmente y en la especificidad de sustrato. Hay dos transferasas, 1 y 2. En la 2 se ha visto que en los acetiladores lentos hay dos mutaciones que harían que esta transferasa sea menos funcional. En la conjugación con aminoácidos, los xenobióticos que tienen grupos carboxilos se van a conjugar con el grupo amino del aminoácido formando una amida. En la siguiente tabla se muestran diferentes sustratos, ácidos carboxílicos aromáticos, ácido arilacético y ácidos biliares, los cuales se van a conjugar, se van a unir al grupo amina de glicina, glutamina y taurina para formar diferentes amidas. La conjugación con aminoácidos es un sistema con alta afinidad, pero con capacidad medio-baja. Por lo tanto, se va a saturar rápidamente con dosis elevadas de sustrato. Con dosis bajas de sustrato de compuestos que tienen grupos carboxilo, se van a conjugar preferentemente con aminoácidos. Si la dosis es elevada de sustrato, la vía se va a saturar rápidamente y van a predominar otros medios de conjugación. Por ejemplo, se van a conjugar con ácido glucurónico. Los conjugados con aminoácidos se eliminan por orina. Las glutatión-transferasas son enzimas que se localizan principalmente en el citoplasma de células de diferentes tejidos, pero también las podemos encontrar en membrana de retículo endoplásmico liso. El cofactor utilizado es el glutatión, que es un tripéptido compuesto por glicina, ácido glutámico y cisteína. Las transferasas catalizan la reacción entre el sulfidrilo nucleofílico de la cisteína del glutatión con los átomos de carbono electrofílicos del compuesto, formando una unión tioéter. Por lo tanto, la conjugación de glutatión constituye un buen mecanismo de defensa ante la acción de compuestos electrofílicos, que son reactivos y pueden producir una toxicidad importante. A la izquierda tenemos diferentes compuestos en los cuales se adiciona el glutatión. En algunos casos el glutatión desplaza ciertos grupos halógenos o grupos nitro, o bien el glutatión se puede adicionar directamente a otros compuestos. Si el compuesto se conjuga con glutatión por acción de glutatión transferasa, ese conjugado, una vez que llega al riñón, se va a encontrar con ciertas enzimas como gamma-glutamitranseptidasa, que hace que pierda el ácido glutámico de glutatión y me queda el conjugado de cistenilglicina. Posteriormente, por acción de otra enzima, cistenilglicinasa, pierde la glicina y me queda el compuesto unido a la cisteína, al sulfidrido de la cisteína, formando un conjugado que posteriormente se va a conjugar con acetilo por acción de la acetiltransferasa y vamos a tener como resultado el derivado del ácido mercaptúrico, que es el que se va a eliminar por orina.
Este derivado tiene un carboxilo totalmente ionizado a pH del plasma que va a permitir su eliminación por secreción tubular activa. De esta forma, el organismo se elimina del compuesto electrofílico. La conjugación con glutatión tiene baja capacidad, por lo tanto, si bien es un buen mecanismo de defensa, se satura rápidamente y perdemos esa protección, porque se ha visto que altos niveles de metabolitos reactivos depletan los depósitos celulares de glutatión. Por último tenemos a la rodanasa, que es una enzima importante en la detoxificación de cianuro. El cianuro con tiosulfato, el tiosulfato actúa donando sulfuro. En presencia de esta enzima se forma tiocianato, que es un compuesto menos tóxico que el cianuro. El tiocianato posteriormente se elimina y de esa forma nos liberamos de la acción tóxica del cianuro. Habíamos dicho que el principal órgano que biotransforma compuestos es el hígado. Sin embargo, hay otros órganos que también tienen enzimas que lo pueden biotransformar. Si bien la capacidad es baja en esos otros órganos, la importancia radica en que si por biotransformación se originan metabolitos más reactivos y tóxicos, van a producir allí la toxicidad. Acá vemos que en el hígado todas las células del parénquima hepático tienen alguna capacidad para biotransformar compuestos, mientras que en la mayoría de los tejidos extrahepáticos las enzimas de biotransformación están usualmente concentradas dentro de uno o dos tipos celulares. Por ejemplo, en riñón están las células tubulares proximales, en pulmón en las células claras y de tipo 2, en intestino en las células de la mucosa intestinal, en piel en las células del epitelio y en testículo en túbulos seminíferos y células de Sertoli. Dentro de los factores que afectan la biotransformación, tenemos factores intrínsecos relacionados al compuesto que va a determinar que ese compuesto puede llegar a una concentración adecuada al sitio de biotransformación. Por ejemplo, los compuestos que van a llegar son los liposolubles que pueden atravesar membranas, los compuestos libres no unidos a proteína. Si es un ácido, una base débil, la fracción no ionizada, la que puede atravesar membrana y tiene más probabilidad de llegar al sitio donde se van a biotransformar. La dosis, a mayor dosis, mayor concentración de ese compuesto en el sitio de biotransformación. La ruta de administración, por ejemplo, si el compuesto se absorbe por vía oral, por vena porta va directamente al hígado, por lo tanto, hay más probabilidad que llegue en mayor concentración al hígado que ese compuesto se absorbe por vía dérmica o por vía inhalatoria. Hay también factores, variables del huésped que van a afectar la capacidad de biotransformar de esos compuestos. Numerosos factores fisiológicos determinados por la especie, cepa, edad y sexo. Factores farmacológicos por la presencia de compuestos que pueden inducir o inhibir la capacidad de biotransformar, por el estado nutricional del individuo o por la presencia de patologías de ese individuo que hacen que altere la capacidad para biotransformar los compuestos. En cuanto a la inhibición de las enzimas de biotransformación, esto va a ocurrir cuando un factor endógeno o exógeno va a disminuir la capacidad de una enzima para metabolizar un sustrato exógeno. Los mecanismos por los cuales se produce la inhibición enzimática, uno de los más comunes es la competición con los sitios activos o con los cofactores de las enzimas. Otro mecanismo puede ser por disminución de la biosíntesis enzimática o incremento de la destrucción de esas enzimas o cofactores, por cambios alostéricos en la conformación de las enzimas o por pérdida de la función de los tejidos, principalmente del tejido hepático. Cualquier alteración del hígado va a afectar en gran medida la capacidad para biotransformar los compuestos. En cuanto a los inhibidores del sistema citocromo P450, en la figura se muestran algunos de ellos. El tipo más común de inhibición
es la competición de dos sustratos diferentes por el mismo sitio de unión de citocromo P450. También se puede inhibir por destrucción de los cofactores de reducción, NADPH y NADH, por inactivación de las reductasas, NADPH citocromo P450 reductasa o NADH citocromo B5 reductasa. El monóxido es un inhibidor porque una vez que ese complejo citocromo unido al xenobiótico se reduce, ese ion ferroso tiene la capacidad de unir oxígeno. Si hay monóxido, va a competir por el oxígeno por la unión a ese ion ferroso del citocromo. Los metales pesados también disminuyen la concentración de citocromo P450 al inhibir la síntesis del grupo hemo y porque también tiene un efecto inductor sobre la hemoxigenasa, que es la enzima que convierte la hemoproteína en biliverdina. Otros compuestos como galactosamina inhiben la síntesis de UDPGA, por lo tanto va a estar afectada la capacidad para conjugar ese compuesto con ácido glucurónico, y varias sulfoximinas inhiben la síntesis de glutatión, por lo tanto va a estar afectada la capacidad para conjugar con glutatión de compuestos o metabolitos electrofílicos. En cuanto a la inducción de las enzimas de biotransformación, diversos compuestos como drogas, pesticidas, químicos industriales, productos naturales, etanol, pueden incrementar la actividad de las enzimas de biotransformación, generalmente porque aumentan la síntesis de las mismas. A este proceso se lo denomina inducción enzimática. Los agentes inductores más estudiados son el fenobarbital y los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos hidrocarburos se forman por combustión incompleta de materia orgánica, se producen por el procesamiento térmico severo en los alimentos como el quemado, ahumado o en alimentos asados. Vemos que el fenobarbital lo que produce, los tiempos los vamos a ver hacia el final, los tiempos de inducción enzimática, vemos que el fenobarbital produce un incremento de una hipertrofia hepática, aumenta la síntesis de proteínas, de fosfolípidos, incrementa el flujo sanguíneo hepático, el flujo biliar, incrementa la síntesis de ciertas isoenzimas de citocromo P450, también incrementa la síntesis de NADPH citocromo P450 reductasa y también incrementa algunas enzimas de conjugación, a incremento de la conjugación con ácido glucurónico y de epoxihidrolasa y algo de la conjugación con glutatión. Por lo tanto, la citocromo P450 y ciertas enzimas de la conjugación pueden ser inducidas. En cuanto a los hidrocarburos policíclicos, no aumentan en gran medida el hígado, lo aumentan ligeramente, produce un pequeño incremento en la síntesis de proteínas, no tiene efecto sobre la síntesis de fosfolípidos, el flujo sanguíneo hepático y el flujo biliar. Induce la síntesis de otras isoenzimas de citocromo P450 que son diferentes a las inducidas por el fenobarbital. No tiene efecto en la inducción de la NADPH citocromo P450 reductasa y tampoco tiene efecto o un efecto muy pequeño sobre el aumento en las enzimas de conjugación. En cuanto al receptor citosólico, se ha descubierto para los hidrocarburos no se identificados para el fenobarbital. Habría un receptor para los hidrocarburos que van a determinar el aumento de la síntesis de enzimas. En cuanto a la duración de la inducción, eso va a depender del agente inductor y de la dosis. Como vemos en la tabla, el fenobarbital tarda más en iniciar la inducción y en lograr el efecto máximo, y la persistencia de la misma también es menor en relación a los hidrocarburos.
Si el inductor es altamente lipofílico y pobremente biotransformado, como ocurre con los hidrocarburos, queda retenido en el organismo produciendo una inducción más prolongada. Por eso vemos mayor efecto con los hidrocarburos. El retiro del agente inductor va a resultar en un retorno de actividad enzimática basal. Por eso la inducción es un evento reversible. En cuanto a las variaciones genéticas de especie cepa, las variaciones en la biotransformación entre especies pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las diferencias cualitativas involucran defectos en ciertas rutas metabólicas, mientras que las variaciones cuantitativas resultan de diferencias en los niveles enzimáticos. Las diferencias cualitativas ocurren principalmente en las reacciones de conjugación de fase 2 y las cuantitativas en los procesos de fase 1. Las diferencias en las reacciones de fase 1 se deberían a diferencias en la concentración enzimática y a diferencias en el perfil de isoenzimas de citocromo P450. Como vemos en la tabla, las ratas tienen deficiencia en la N-hidroxilación de aminas alifáticas, los cobayos tienen deficiencia en la N-hidroxilación de arilacetamida. En el caso de los perros no pueden acetilar aminas aromáticas porque carecen de la apropiada isoenzima de la N-acetiltransferasa. En cuanto a la variación en las reacciones de fase 2, en la tabla vemos, por ejemplo, que los gatos tienen un sistema defectivo en la formación de glucurónidos, por lo tanto, son deficientes en la conjugación con ácido glucurónico, mientras que el cerdo es deficiente en la conjugación con sulfato. Por todo esto, cuando vemos diferencias en los efectos farmacológicos y tóxicos de los compuestos en distintas especies de animales, en lo primero que tenemos que sospechar es en diferencias en la biotransformación de los compuestos. En cuanto a las diferencias entre los sexos en la biotransformación, esto determina una diferente respuesta farmacológica y toxicológica de xenobióticos entre ambos sexos. Las hembras tienen menor capacidad para biotransformar sustancias, prolongando de esa forma la vida media y por lo tanto la respuesta. Por eso generalmente se observa mayor efecto de los compuestos en las hembras. Ahora, si un metabolito o intermediario reactivo es el que produce la respuesta biológica, en este caso serían los machos los que presentarán mayor respuesta. En cuanto a estas diferencias entre machos y hembras, como vemos en esta tabla, vemos que los machos muestran mayor concentración de algunas enzimas, reflejado en la relación entre los niveles enzimáticos entre machos y hembras, que en estos casos es mayor a 1. En cuanto a los efectos de la edad, vemos que los recién nacidos tienen una capacidad limitada para biotransformar sustancias. Eso hace que los recién nacidos sean más susceptibles al efecto de diversas sustancias. Durante la vejez también disminuye la biotransformación por disminución de la actividad enzimática, por disminución del flujo sanguíneo hepático y por reducción del tamaño del hígado. La dieta puede hacer que modifique la biotransformación de las sustancias. Eso se ve en la siguiente tabla, donde el estado nutricional es un factor importante en la biotransformación. La deficiencia de minerales y vitaminas reduce la capacidad para biotransformar compuestos. También la deficiencia de proteínas. La composición de los lípidos también es importante, puede ser que aumente o disminuya la capacidad para biotransformar. Se ha visto que el alto consumo de grasas insaturadas disminuye la concentración de citocromo P450. El ayuno de 12 horas puede ser que aumente o disminuya la capacidad para biotransformar. Va a disminuir principalmente las reacciones de fase 2 porque requieren energía. El ayuno prolongado mayor a 48 horas va a afectar en forma general la capacidad para biotransformar, mientras que las sustancias naturales en la dieta puede hacer que aumente o disminuya la capacidad para biotransformar. Por ejemplo, los indoles se ha visto que aumentan las actividades de las enzimas de fase 1.
En la siguiente figura vemos los efectos del daño hepático en la biotransformación. Vemos que varias afecciones hepáticas como hepatitis, cirrosis, necrosis o hepatocarcinoma van a reducir la biotransformación, ya que el hígado es el sitio principal de biotransformación de los compuestos. También vemos que luego de la injuria viene una fase de regeneración rápida del tejido, resultando en una actividad enzimática que va a ser mayor a la actividad previo a la injuria. En cuanto a la influencia del ritmo circadiano, se observan variaciones en la biotransformación durante el día, principalmente en la actividad de citocromo P450 y en las concentraciones de glutatión. Desde el punto de vista toxicológico, uno de los aspectos que más nos interesa de la biotransformación es la posibilidad de bioactivación de los compuestos. La bioactivación se produce cuando las enzimas de biotransformación originan intermediarios reactivos tales como epóxidos, que son metabolitos electrofílicos, radicales libres, que son los metabolitos más reactivos, de mayor reactividad, y también derivados en hidróxido, que también son reactivos. Estos intermediarios son especies químicas más reactivas que el compuesto de origen y que interactúan con macromoléculas tales como DNA, RNA, proteínas, produciendo como consecuencia el efecto tóxico. Por ejemplo, en el caso de un intermediario reactivo como los metabolitos electrofílicos, van a interactuar con sitios nucleofílicos tales como grupos amino o hidroxilos que están presentes en DNA o en proteínas. De esa forma pueden producir una mutación en el DNA y como consecuencia un efecto carcinogénico, o bien puede dañar, producir una alteración en las proteínas, estas van a perder su funcionalidad y como consecuencia podemos tener un efecto tóxico. La naturaleza del intermediario reactivo va a depender del compuesto y de los procesos de biotransformación. La inducción enzimática, al incrementa la biotransformación de los compuestos, por lo tanto va a incrementar la posibilidad de producción de intermediarios reactivos. Si bien contamos con mecanismos de defensa que nos protegen ante estos intermediarios reactivos, por ejemplo, en el caso de formación de epóxidos teníamos la epóxido-hidrolasa, que hidroliza esos epóxidos. En el caso de formación de metabolitos electrofílicos o algunos radicales libres, tenemos la conjugación con glutatión. Pero ¿qué pasa? Ante grandes dosis de xenobiótico, pueden depletar esos mecanismos de defensa celular. También grandes dosis pueden saturar las vías principales de biotransformación no tóxicas y comienzan a operar otras vías que forman intermediarios reactivos. Si bien la bioactivación se va a producir principalmente en el hígado, la bioactivación extrahepática del xenobiótico explica por qué a veces los compuestos producen toxicidad específica en determinados órganos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de bioactivación. En el caso de este compuesto de metilnitrosamina, por acción de citocromo P450, se produce la demetilación. Esa demetilación es un paso común en la biotransformación de aminas secundarias. Cuando se produce la oxidación, el oxígeno se incorpora entre el carbono y el hidrógeno. Luego ese carbono hidroxilado se libera y queda como aldehído. Una vez que pierde el grupo alquilo, la monometilnitrosamina se reordena espontáneamente, se produce un corrimiento de la doble ligadura y queda finalmente un metilo con carga positiva. Ese metilo con densidad de carga positiva es un ion carbonio y es un metabolito electrofílico. Si consideramos que las bases de los ácidos nucleicos tienen muchos electrones para compartir, se van a unir fácilmente ese electrófilo, a ese ion carbonio,
formando aductos, y ese es el mecanismo por el cual la dimetilnitrosamina es un compuesto carcinogénico. Estas aminas secundarias pueden ingresar con los alimentos o pueden formarse por procesos digestivos. La presencia de nitritos en los alimentos puede originar nitrosaminas en el tracto gastrointestinal y se le hace responsable de la alta incidencia de cáncer de estómago que se observa en China debido a la alta presencia de nitritos en los alimentos. El nitrito es utilizado como aditivo alimentario, pero también puede ser formado por reducción del nitrato. El paratión es un insecticida organofosforado muy tóxico que produce inhibición de acetilcolinesterasa. Por lo tanto, como está inhibida esta enzima, no puede hidrolizar acetilcolina, esta aumenta en gran medida y por eso se produce el efecto tóxico. El paratión es oxidado por acción de citocromo. Lo que ocurre acá es se reemplaza el azufre que está unido al fósforo, se reemplaza por oxígeno, formando de esa forma el paroxón, que es un metabolito más tóxico que el paratión. El paroxón es un potente inhibidor de acetilcolinesterasa, mientras que el paratión es un inhibidor débil de acetilcolinesterasa. Por eso se lo considera un proceso de bioactivación. Este compuesto es un herbicida denominado paraquat. Este herbicida paraquat, junto a otros compuestos como doxorubicina, que es un antineoplásico, o nitrofurantoína, que es un antibiótico, reciben un electrón del SMOP a través de citocromo P450 reductasa, y ese electrón, en vez de ir al oxígeno, lo reciben esos compuestos. Por eso quedan con un electrón sin aparear y esos compuestos actúan como radicales libres. Luego estos radicales libres le ceden ese electrón al oxígeno y este se convierte en anión superóxido. El paraquat es un herbicida que produce daño pulmonar, porque cuando pasa por pulmón se encuentra con un sistema de transporte que lo capta, se introduce el paraquat en pulmón, allí encuentra enzimas que lo pueden bioactivar formando esos radicales libres que son los que van a producir el daño pulmonar. La aflatoxina B1 es una micotoxina que se encuentra en alimentos contaminados con el hongo Aspergillus flavus y que puede producir cáncer hepático. Esa aflatoxina B1, por acción de citocromo P450, se oxida, se introduce un oxígeno en la doble ligadura del anillo que tenemos hacia la izquierda, originando una epóxida. Esos epóxidos dijimos que son metabolitos electrofílicos reactivos. Ahora, frente a ese epóxido tenemos como mecanismo de defensa el epóxido hidrolasa. Pero ¿qué pasa? Ante dosis elevadas de aflatoxina B1 tenemos alta formación de epóxidos, se satura la epóxido hidrolasa y por lo tanto ese exceso de epóxido va a interaccionar con el material genético produciendo mutaciones que van a desencadenar en un cáncer de hígado. El benzopireno es un hidrocarburo policíclico aromático que ya dijimos que se producen por la combustión incompleta de carbono y son importantes componentes del humo del tabaco y en los alimentos aparecen por el ahumado o por el tratamiento térmico severo de los alimentos como el tostado o asado, o también pueden producirse por contaminación ambiental. En este caso, el benzopireno, cuando es biotransformado, por acción de la citocromo P450, se introduce un oxígeno en la doble ligadura que está en la posición 7 y 8, formando un epóxido. Ese epóxido posteriormente es tomado por epóxido hidrolasa y lo transforma en un dihidrodiol. Este metabolito lo puede tomar nuevamente la citocromo P450, que lo oxida nuevamente, introduciendo el oxígeno en la doble ligadura que está en la posición 9-10.
formando de esta forma un nuevo epóxido. Acá la epoxidrolasa no puede volver a actuar por impedimento estérico, por esa región de Bahía, no puede entrar para romper ese epóxido, por lo tanto queda el epóxido y puede formar, por ejemplo, interaccionar con el DNA y producir una mutación del mismo. Por ejemplo, en los fumadores, por combustión del tabaco, se forman estos hidrocarburos que en el pulmón, donde hay citocromo P450, pueden ser oxidados y formar epóxidos que pueden interaccionar con el DNA y provocar posteriormente un cáncer de pulmón. En el siguiente caso, vamos a ver que las enzimas de biotransformación de fase 2 también pueden producir intermediarios reactivos. El safrol es un compuesto que está presente en especias como azafrán, anís estrellado y nuez moscada. Este safrol, por acción de citocromo, se hidroxila, posteriormente se conjuga con sulfato, formando de esta forma un conjugado inestable en el cual se produce un corrimiento de la doble ligadura, y cuando ocurre eso, pierde el sulfato y se transforma en un metabolito altamente reactivo, un ion carbonio, el cual va a interaccionar con el DNA, pudiéndolo mutar y posteriormente inducir un cáncer. Es lo que se observó en ratas, donde la exposición a estos compuestos induce tumores hepáticos, pero a dosis elevadas. En humanos, no existen datos que demuestren la aparición de tumores en el hígado en poblaciones que consumen especias que contienen safrón. En este ejemplo vemos que la glutatión transferasa produce conjugados que también pueden originar intermediarios reactivos. Esta enzima conjuga a ese compuesto, el 1,2-dibromoetano, lo conjuga con glutatión, porque el halógeno que está unido a los carbonos hace que estos sean electrofílicos. Por lo tanto, el sulfidrilo de glutatión se va a unir en primer lugar a uno de esos carbonos electrofílicos. Posteriormente, como ese azufre es aún nucleofílico, va a actuar, se va a unir al carbono adyacente, que es electrofílico también porque está unido al otro bromo. El azufre va a realizar un ataque nucleofílico sobre ese carbono adyacente, desplazando el halógeno de ese carbono y formando el ion episulfonio, que es electrofílico, altamente reactivo, que puede interaccionar con macromoléculas como ácidos nucleicos o proteínas. O sea, habíamos dicho que la conjugación con glutatión es un buen mecanismo de defensa que permite bloquear compuestos electrofílicos, pero en algunos casos, cuando se enfrenta a ciertos compuestos, como en este caso el 1,2-dibromoetano, puede originar metabolitos reactivos y producir como consecuencia un problema importante. Uno de los mejores ejemplos de bioactivación es lo que ocurre con el acetaminofén, que es el paracetamol, que en ciertas condiciones puede producir un daño hepático por biotransformación. Este compuesto es un analgésico, es un fármaco, uno de los medicamentos más conocidos es el tafirol, lo contiene el tafirol. Este compuesto normalmente, con dosis terapéuticas, es conjugado con sulfato y con ácido glucurónico y un porcentaje bajo es tomado por citocromo P450, formando el hidroxiacetaminofén, que posteriormente se reordena, pierde agua y termina formando una quinonimina, N-acetilparabenzoquinonimina, que es un metabolito electrofílico. En dosis terapéuticas, entonces, se forma una baja cantidad de ese metabolito electrofílico, por lo tanto puede ser tomado conjugado con glutatión, formando el derivado del ácido mercaptúrico que se elimina por orina y allí se acaba el problema. Con dosis altas, ante una sobredosis de este fármaco,
lo que ocurre es que se van a saturar las vías de conjugación con sulfato y con ácido glucurónico y empieza a predominar la vía de oxidación por acción del citocromo, formándose alta cantidad de ese metabolito electrofílico. La conjugación con glutatión no da abasto, se satura y ese metabolito electrofílico comienza a interaccionar con macromoléculas produciendo como consecuencia el daño. Por ejemplo, si interacciona con la membrana celular puede alterar su permeabilidad, o si interacciona con la membrana mitocondrial va a producir problemas en la producción de energía y termina produciendo como consecuencia un daño hepático importante, una necrosis hepática que puede llevar inclusive a necesitar ese individuo un trasplante hepático. En Estados Unidos vieron que cuando comenzó a usarse en gran medida este paracetamol, comenzaron a ver a la par aumento de incidencia de daño hepático que se lo atribuyó al uso desmedido de este analgésico. Para finalizar, en la siguiente figura vemos un resumen de la relación entre biotransformación, bioactivación y toxicidad de un xenobiótico. El xenobiótico, por biotransformación, puede originar un metabolito no tóxico que posteriormente es eliminado, o bien puede formar metabolitos reactivos que se detoxifican formando un metabolito no tóxico que es eliminado, o el mismo metabolito reactivo puede eliminarse directamente. Pero si no se logra esto, si no se logra detoxificar o eliminar, ese metabolito reactivo va a interaccionar con macromoléculas celulares como enzimas, receptores, lípidos o proteínas de membrana, con el DNA. Y aún así hay mecanismos de reparación, como vamos a ver en una próxima clase, pero si falla esa reparación, si no se pueden reparar esas macromoléculas que han sido dañadas por el metabolito reactivo, se va a producir como consecuencia final la toxicidad. Si produce una alteración de enzimas receptores, va a producir cambios fisiológicos. Si produce alteraciones de las membranas, puede producir una injuria tisular importante. Y si daña el DNA, puede llegar a producir un efecto carcinogénico.